Pablo. Doctora. Gracias, ¿eh? Bien. No, por favor, seguimos. Sí. Muy bien. Seguimos entonces con la segunda parte de síndromes pericárdicos. Habíamos quedado acá entonces en las manifestaciones clínicas del taponamiento agudo y del taponamiento progresivo. Y en cuanto al examen físico, una cosa muy característica del paciente con taponamiento es el pulso paradojal. Ahora vamos a ver cómo se toma el pulso paradojal. Por otro lado, como les decía, la ingurgitación yugular, la hipotensión, y puede haber también frote, digamos, aunque haya derrame, puede haber frote. El pulso paradojal, ahora vamos a ver cómo se mide, digamos, en realidad es no es paradojal, sino que es una manifestación patológica de lo que pasa habitualmente. Es decir, es normal que con la inspiración caiga el volumen sistólico y por lo tanto la presión arterial sistólica, pero no más de 10 milímetros de mercurio. ¿Y por qué es normal que con la inspiración caiga el volumen sistólico y por lo tanto la presión arterial sistólica? Porque como les decíamos inicialmente, al inspirar la presión intratorácica es negativa, ¿eh? Y eso se transmite, digamos, dijimos a la cavidad intrapericárdica, que se vuelve también negativa. Entonces, cuando yo inspiro, a la vez, favorezco el retorno venoso. ¿Por qué? Porque en la cavidad abdominal la presión permanece positiva y en la cavidad, digamos, torácica la presión es negativa. El flujo siempre va de presión positiva a negativa. Entonces, en la inspiración, por estas diferencias de presión en la circulación, digamos, de la cava que va de abdomen a tórax, entonces de una presión positiva a una presión negativa, en la inspiración se favorece el retorno venoso. Al favorecer el retorno venoso, yo favorezco el llenado en las cavidades derechas. Al favorecer el llenado en las cavidades derechas, de alguna manera disminuye el llenado en las cavidades izquierdas. ¿Por qué? Porque como aumenta el retorno venoso, se distienden las cavidades derechas y el septum se imagina o protruye sobre la cavidad izquierda. De manera que la cavidad izquierda disminuye inicialmente su tamaño y por lo tanto disminuye su probabilidad, digamos, o su capacidad de recibir volumen, porque al disminuir el tamaño va a llegar antes a igualar las presiones y por lo tanto disminuye su capacidad para recibir volumen. Por otro lado, este favorecer digamos, del retorno venoso del lado derecho por estas diferencias de presiones, no ocurre así del lado del circuito izquierdo, porque, digamos, el llenado izquierdo depende digamos, del drenaje de las venas pulmonares, que están en la cavidad izquierda. Entonces, en el momento de la inspiración, no hay una diferencia de presión porque todo lo que es el circuito de llenado izquierdo está dentro de la cavidad torácica. Y no ocurre lo mismo con lo que pasa del lado derecho. Es decir, que se favorece el retorno venoso del lado derecho, pero no se favorece el retorno venoso del lado izquierdo en la inspiración. Y además se distiende y se aumenta el tamaño de la cavidad del lado derecho y disminuye del lado izquierdo. Por lo tanto, al disminuirse la precarga y el llenado diastólico en inspiración del lado izquierdo, va a disminuir el volumen eyectivo o el volumen sistólico del lado izquierdo
y eso va a hacer disminuir en la inspiración el volumen sistólico y por lo tanto la presión arterial sistólica. Esto se revierte en la expiración. Y esto es fisiológico. Entonces, es fisiológico que en la inspiración caiga el volumen sistólico izquierdo y por lo tanto la presión arterial sistémica. Pero esto, digamos, esta diferencia entre inspiración y expiración, que es fisiológica, no supera los 10 milímetros de mercurio. En la situación del paciente con taponamiento cardíaco, este proceso que es fisiológico se exagera por el aumento en la presión intrapericárdica, y entonces disminuye aún más el volumen sistólico izquierdo y por lo tanto cae más de 10 milímetros de mercurio la presión arterial izquierda en el momento de la presión arterial sistólica, a consecuencia de la caída del volumen sistólico izquierdo, en la inspiración, más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, en realidad el pulso paradojal no es paradojal, sino que es una expresión patológica de lo que pasa fisiológicamente. Por lo tanto, digamos, el pulso paradojal implica caída de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica en inspiración. ¿Cómo se corrobora esto? Si bien se llama pulso paradojal, porque esto lo constataron los semiólogos antes de que se diseñara el manguito de presión, porque hoy en día, para hablar de pulso paradojal, tenemos que tomar la presión, y ahora vamos a ver paso por paso cómo se hace. Lo que primero notaron los semiólogos era esta caída del pulso, que en definitiva también la onda de pulso expresa el volumen sistólico, durante la inspiración y que se exageraba en ciertas situaciones, que evidentemente eran más situaciones de taponamiento, ¿no? Por eso se llama pulso paradojal, pero en realidad hoy en día necesitamos de tomar la presión, digamos, para hablar de pulso paradojal. ¿Cómo hacemos entonces? Nos colocamos a la cabecera del paciente porque tenemos que ir mirando los movimientos respiratorios justamente para ver los cambios entre inspiración y expiración en el esfingomanómetro, ¿no? O sea, con un aparato para tomar la presión. Le vamos a pedir al paciente que no respire demasiado fuerte, que respire normal, ¿eh? Y vamos a insuflar el manguito hasta que no ocultemos los ruidos de Korokov, ¿no? Hasta que consigamos el silencio ocultatorio. Entonces insuflamos el manguito mientras estamos ocultando, ¿no? Siempre aquí en el antebrazo. Y empezamos a desinflar el manguito muy lentamente. Al escuchar el primer ruido de Korokov, dejamos de desinflar el manguito y anotamos cuál es la lectura de presión sistólica cuando estos ruidos de Korokov se están escuchando solo en expiración. Es decir, no es fácil tomar el pulso paradojal, pero bueno, esta es la técnica. Entonces, empecé a escuchar el ruido de Korokov y solamente lo estoy ocultando en expiración y anoto esa presión sistólica. Sigo desinflando el manguito muy lentamente hasta que esté ocultando los sonidos o los ruidos de Korokov tanto en inspiración como en expiración. Y entonces ahí anoto esta segunda lectura de la presión arterial sistólica. La diferencia entre los dos registros será considerada pulso paradojal cuando supere los 10 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Y ahora quiero pasar a explicarles este gráfico que les dije que les iba a mostrar cuando les iba explicando el mecanismo por el cual se produce el taponamiento, ¿no? Y que también, por supuesto, tiene relación con el pulso paradojal, ¿no? Y es lo que les quiero mostrar es justamente la diferencia entre inspiración y expiración. Fíjense lo que pasa en la inspiración inicial.
Esto es, este gráfico está tomado del Brandwall, que es que también lo podrían llegar a encontrar en el CECIL, porque la gente digamos, el grupo de Brandwall escribe en el CECIL, pero yo lo saqué del Brandwall, y en realidad son presiones tomadas a un perro, con, digamos, con un catéter de Swan-Ganz. Entonces, fíjense lo que pasa en la inspiración. Al inicio de la inspiración, fíjense, la aurícula izquierda tiene acá, digamos, la presión de 17, mientras que la presión intrapericárdica es de 19. Es decir, que tenemos mayor presión intrapericárdica en el momento de la inspiración que la presión que tenemos en la aurícula izquierda. Y esto, como les decía antes, va a terminar, digamos, produce disminución en el llenado de las cavidades izquierdas, y por lo tanto va a disminuir el volumen sistólico izquierdo y por lo tanto va a disminuir la presión arterial sistólica sistémica. ¿Ven? Entonces, inspiración inicial, tengo más presión intrapericárdica que lo que tengo en las presiones del lado izquierdo. Y en cambio, del lado derecho están igualadas con las presiones intrapericárdicas. Fíjense lo que pasa en la inspiración media. Las cavidades derechas tienen más presión que las cavidades, que la presión intrapericárdica. Y se iguala a la presión del lado izquierdo. Es decir, que en la inspiración media, de alguna manera, el drenaje está favorecido en las cavidades derechas, porque la presión en las cavidades derechas supera a la presión intrapericárdica, pero no así en las cavidades izquierdas, donde inicialmente estaba desfavorecido, como veíamos acá, porque la presión del lado izquierdo es menor a la presión intrapericárdica, y en la expiración media se detiene porque, digamos, están igualadas. En la expiración, cuando ya empieza la expiración. Fíjense, la presión en la cavidad izquierda ya supera a la presión intrapericárdica. E incluso del lado derecho se detiene porque se iguala a la presión intrapericárdica. Entonces, como dice aquí abajo, ¿no? Como la presión en la cavidad izquierda supera la presión intrapericárdica, esto es en el comienzo de la expiración, esto facilita el llenado del lado izquierdo. Es decir que, de alguna manera, en la expiración se logra compensar el llenado izquierdo que se vio desfavorecido en la inspiración. Y en la expiración media luego ya se igualan y por lo tanto ya se detiene el llenado del lado izquierdo. Entonces, digamos, normalmente esto sucede, digamos, en la inspiración se ve favorecido el llenado derecho y en la expiración se ve favorecido el llenado izquierdo. Pero cuando hay derrame y la presión intrapericárdica está aumentada, esto se exagera. Por eso aparece el pulso paradojal. Y a la vez esto es lo que explica el mecanismo del taponamiento. Lo explica, digamos, en parte, porque también, además de estas diferencias de presiones que ocurren en inspiración y en expiración, también parte, digamos, de la disminución del llenado izquierdo y por lo tanto del volumen sistólico izquierdo, se ve desfavorecido también por lo que yo les decía que la cavidad del ventrículo izquierdo en inspiración, disminuye porque el ventrículo derecho, al encontrarse con que se quiere distender y se encuentra un límite por el aumento de la presión intrapericárdica, digamos,
la presión hace que se corra el septum hacia el lado izquierdo, se invagina el septum hacia el lado izquierdo para lograr aumentar la cavidad dentro del lado derecho y poder recibir, digamos, este aumento del retorno venoso que ocurre en la inspiración. Entonces, a la vez también el ventrículo izquierdo no solamente está perjudicado, como vemos aquí, porque el drenaje izquierdo está disminuido, sino que además se disminuye la cavidad del ventrículo izquierdo y por lo tanto se llega antes a igualar las presiones y se limita más el llenado diastólico del lado izquierdo. Es decir, lo que estamos explicando acá son teorías, ¿no?, de cuáles serían los mecanismos involucrados de lo que nosotros vemos en definitiva. Lo que nosotros vemos es que cuando normalmente un paciente inspira, la presión sistólica cae. Y lo que nosotros vemos que cuando hay un derrame pericárdico, ya sea que se instala bruscamente o que se instala progresivamente, pero es severo, eso produce bajo gasto cardíaco. Y estas son explicaciones, digamos, que nos permiten entender por qué eso se produce. Estos cambios de presiones, más esta invaginación del septum, por eso yo les decía al principio, el pericardio está involucrado también en lo que es la interdependencia, digamos, interventricular que está dada a través del septum. Bien. Esto lo que les quiero mostrar es el electrocardiograma, lo que se ve en el paciente con taponamiento. Como les decía, el paciente con, más que con taponamiento, fundamentalmente con derrame pericárdico severo. Que como les decía, el paciente con derrame pericárdico severo puede ir al taponamiento, por supuesto, pero no necesariamente el paciente con derrame pericárdico severo tiene taponamiento. Taponamiento es cuando a consecuencia del derrame pericárdico el paciente tiene compromiso hemodinámico. Pero entonces en el derrame pericárdico severo, en el electro, yo les decía que se puede ver esto que es alternancia eléctrica, que corresponde a la oxidación del corazón dentro de un espacio pericárdico con mucho líquido pericárdico, lo que se llama corazón bailarín. Y esas, digamos, acercamiento y alejamiento del corazón, digamos, a la superficie torácica, es lo que hace que la amplitud, fíjense, en el QRS varíe, y esto es lo que se llama alternancia eléctrica. Esto es como vemos lo que es denominado corazón en botellón, cuando existe derrame pericárdico severo. Y esto es en el ecocardiograma. Fíjense, aquí tienen la figura del eco, y aquí graficado a qué corresponde esto que vemos acá en el eco. Fíjense, lo que vemos es esto corresponde acá en el eco a derrame pericárdico, que es de grado severo, y fíjense cómo, digamos, a consecuencia del derrame y del aumento de la presión intrapericárdica, se comprime las cavidades derechas. Fíjense acá hay una compresión de la aurícula derecha, fundamentalmente se puede observar muy bien, ¿no? Y se descomprime, estos son variaciones con la ventilación, ¿no? Como veíamos recién, compresión y luego se descomprime. Cuando yo veo esto en el eco, estas compresiones de las cavidades derechas, esto implica que el paciente, digamos, podría taponarse. Muchas veces se confunde, digamos, viene el ecocardiografista y dice, el paciente está con taponamiento. ¿Por qué? Porque tiene compresiones de las cavidades derechas a consecuencia del derrame pericárdico, a consecuencia del aumento de la presión intrapericárdica, que supera, por supuesto, las presiones en las cavidades derechas, y por eso la aurícula, la cavidad se termina comprimiendo, la pared termina comprimida. Pero, repito, el taponamiento no se ve en el eco. El taponamiento es clínico, o sea, lo que yo tengo que observar es que el paciente tiene signos de bajo gasto cardíaco. Aunque, por supuesto, muchas veces coincide esto que veo en el eco, con presiones de cavidades, con los signos clínicos de taponamiento. Por otro lado, si por ejemplo este fuera un paciente
por ejemplo, con una neoplasia, que es un derrame severo, que lo fue acumulando progresivamente, y yo ya veo que las presiones intrapericárdicas están muy aumentadas, aunque no tenga ya todavía signos claros de taponamiento, igualmente lo voy a drenar porque este paciente, si no está con taponamiento ahora, lo va a estar prontamente, ¿no? Bien, finalmente quiero hablarles del último, digamos, síndrome pericárdico, que es la pericarditis constrictiva, ¿eh? Que esto obviamente siempre se observa a consecuencia de un paciente que ha tenido una pericarditis y que de alguna manera ha cicatrizado mal y ha quedado con fibrosis, con calcificación, entonces eso queda un pericardio duro que no se distiende, un pericardio engrosado, y que por lo tanto limita el llenado en las 4 cámaras, y a eso llamamos pericarditis constrictiva, la limitación en el llenado de las 4 cámaras cardíacas a consecuencia de la pérdida de distensión del pericardio, a consecuencia de fibrosis y calcificación, a consecuencia de alguna pericarditis, ¿no? En general, las pericarditis que más se complican con fibrosis y calcificación son las pericarditis hemorrágicas, como la de las neoplasias o la de las tuberculosis, las pericarditis bacterianas, las pericarditis purulentas, aunque vemos muchas veces pericarditis constrictivas a consecuencia de pericarditis virales. No porque la mayoría de las pericarditis virales vaya a una pericarditis constrictiva, porque es al contrario, la mayoría de las pericarditis virales resuelven bien, sino porque en números absolutos, si yo tengo que sobre 100 pacientes, 90 tuvieron una pericarditis viral, aunque de estos se compliquen solamente 10, en el número, digamos, absoluto, voy a tener, si yo veo cuántas pericarditis constrictivas tengo, el número absoluto por ahí es, la mayoría fueron por pericarditis virales. Pero si entro, si voy por el lado de cuáles de las causas de pericarditis más van a pericarditis constrictivas, son las hemorrágicas y las purulentas. Lo que pasa que las pericarditis, digamos, purulentas o hemorrágicas, en números absolutos son muy pocas, son por ejemplo 10, y si de estas van a la pericarditis constrictiva, no sé, el 30%, bueno, son 3, ¿sí? Entonces, por eso, si yo voy a números absolutos de las pericarditis constrictivas, las mayorías pueden ser, digamos, de origen viral, pero las de origen viral son las que menos dan pericarditis constrictiva, ¿eh? Si esto lo se entendió, ahora cuando terminamos la clase lo repetimos. ¿Cómo es la presentación clínica de la pericarditis constrictiva? Bueno, primero que yo muchas veces, como les decía, puedo ver una pericarditis constrictiva y puedo no pensarlo inicialmente porque a lo mejor el paciente no tiene claro un antecedente de una pericarditis. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que ha tenido una cirugía cardíaca y que ha tenido pericarditis en el postquirúrgico y ha tenido derrame pericárdico, bueno, y eso ha tenido una evolución tórpida, digamos, si el paciente después evoluciona una pericarditis constrictiva, bueno, este paciente se va a presentar con síntomas como cansancio, fatiga, pérdida de peso, ingurgitación yugular, y bueno, puede ser que yo inicialmente pueda pensar en una pericarditis constrictiva. Pero si no tengo un antecedente claro de pericarditis constrictiva y llega un paciente con cansancio, fatiga, pérdida de peso, disnea, ortopnea, probablemente no sea clínicamente que yo de entrada voy a pensar en una pericarditis constrictiva. Voy a pensar en una neoplasia, puedo pensar en insuficiencia cardíaca, pero por ahí no lo pienso de entrada. Por eso muchas veces, como a otras tantas enfermedades, a la pericarditis constrictiva se la llama la gran simuladora, ¿no? Pero la verdad que hoy en día también, como el ecocardiograma se hace tan frecuentemente en los pacientes en general, muchas veces ya es el ecocardiografista que por los hallazgos en el eco que ahora vamos a ver, nos orienta que este paciente puede tener una pericarditis constrictiva, aunque yo no lo pensé de entrada. Pero no obstante, tengan siempre en cuenta que si uno no va a buscar algo, por ahí no lo encuentra, ¿sí? Entonces también siempre
si yo, digamos, siempre lo ideal es que el estudio complementario vaya a buscar algo que yo ya estoy sospechando clínicamente. Y básicamente entonces, digamos, el paciente con pericarditis constrictiva va a tener estos signos de disnea, ortopnea, cansancio, fatiga, pérdida de peso, que tienen que ver con un bajo gasto cardíaco crónico, consecuencia de un ventrículo que siempre tiene limitado su llenado por fibrosis y calcificación del pericardio. Y por supuesto va a tener un aumento importante de la presión venosa central, justamente por la limitación en su llenado, y eso nos va a dar algo muy característico de la pericarditis constrictiva en el examen físico, que es el signo de Kussmaul, que es que ante la inspiración, la ingurgitación yugular que tiene permanentemente este paciente con pericarditis constrictiva, no solo no disminuye, que es lo esperable, sino que aumenta. Entonces, el signo de Kussmaul este sí es paradojal, porque es un aumento inspiratorio de la presión venosa sistémica, un aumento inspiratorio de la ingurgitación yugular. Cuando yo tengo un paciente que tiene ingurgitación yugular, cuando yo lo hago inspirar, lo que yo estoy esperando justamente es que ese, digamos, ingurgitación yugular disminuya con la inspiración. O sea, hasta es normal, ustedes lo pueden comprobar, digamos, un paciente joven, delgado, si yo le mido pueden mirárselo ustedes en el espejo, digamos, con la inspiración, digamos, si ustedes observan ingurgitación yugular, que puede ser normal 1/3, digamos, que tenga colapso inspiratorio, o sea, normal es, pues, puede haber un paciente, digamos, paciente puede tener ingurgitación yugular 1/3 con colapso inspiratorio, eso es normal. ¿Y por qué hay colapso inspiratorio de la ingurgitación yugular? Bueno, por todo lo que venimos explicando, porque en la inspiración se favorece el drenaje del lado derecho y por lo tanto esa ingurgitación yugular que representa la presión venosa central, es decir, la presión en la aurícula derecha, caiga cuando yo inspiro. Ahora, un paciente que no puede distender sus cavidades porque se encuentra con un pericardio fibroso, calcificado, que no le permite distenderse, entonces tiene aumento de la presión venosa central, tiene ingurgitación yugular, y cuando yo inspiro, que aumento el retorno venoso, ese aumento del retorno venoso no tiene cabida dentro de las cavidades derechas, y entonces aumenta la ingurgitación yugular, ¿sí? Por otro lado, también, digamos, esto ya es más difícil de ocultar, lo que se llama el golpe pericárdico protodiastólico, ¿sí? Que corresponde justamente a ese llenado brusco que puede haber cuando yo fuerzo, digamos, el drenaje, digamos, al principio de la diástole, ¿no? Porque, digamos, hay un llenado que necesita ser brusco porque tiene las cavidades que no se distienden. Eso es lo que es el golpe pericárdico protodiastólico. Y además, por supuesto, este paciente que tiene toda alteración en el llenado va a tener signos de insuficiencia cardíaca derecha, fundamentalmente, congestión hepática, hepatomegalia y edemas. Y en el ecocardiograma, ya les decía, es muy orientador porque, bueno, primero lo que podemos ver es un pericardio que está engrosado, calcificado, y entonces así lo vemos en el ecocardiograma. Aunque hoy en día el mejor estudio para ver un pericardio engrosado, fibrosado, calcificado, es una tomografía. También se puede ver en una resonancia, pero el mejor estudio para ver calcio es la tomografía. Pero en el ecocardiograma lo que yo voy a observar es esto, digamos, que en la inspiración, el llenado derecho está favorecido y por lo tanto esta onda EA, que corresponde digamos, al llenado derecho, al flujo en la tricúspide, está aumentado con respecto a el llenado, digamos, izquierdo, que corresponde a la onda EA de la mitral. Y al revés,
el llenado derecho va a estar disminuido en expiración y va a estar aumentado en la inspiración. Esta onda EA son justamente los cambios en la presión que se producen y se representan acá en el flujo tricupilio del lado derecho y en el flujo mitral del lado izquierdo. Entonces, como está disminuido el llenado del lado izquierdo en la inspiración, los cambios de presión, digamos, de llenado del lado izquierdo, que están representados por estas ondas, están disminuidos. Al contrario, ocurre en expiración, por toda esta fisiopatología que venimos explicando desde el principio. Bien, esta es la última diapositiva, y ahora sí los escucho con las dudas que puedan tener, que ya les digo que pueden ser varias, porque estos son temas que por ahí siempre se dice, en cardio es una de las materias que seguramente ya les pasó en fisiología, que más se pueden razonar. Pero para razonar, muchas veces como que tienen ustedes que tomarse el tiempo de estudiar, de leer, y por ahí no es tan fácil de comprenderlo con una clase, pero bueno, escucho dudas que puedan haber surgido. Doctora. Sí. Sabe que tengo un encuentro Zoom con la doctora Arévalo y otra comisión. Ok. Está esperando acá la doctora. Bueno. Entonces, si llega a haber alguna duda, pregunta de parte del alumnado, puede ser que la envíen por escrito y se la enviaré en algún momento. Bueno, como no, si hay dudas, perfecto, las podemos resolver en forma escrita. Si no tenemos tiempo ahora, sí, está bien, no hay problema. Bueno, desde ya muchas gracias y perdón por este corte. No, por favor, no, por favor. Bueno, espero que les haya aclarado. Igual les recomiendo volver a leer tranquilos la clase, volver a leer esto del libro. Ya les repito, esto lo leen de cualquier libro de medicina interna, y bueno, cualquier duda las podemos resolver entonces, si no, por escrito, o por ahí también los puede resolver, no sé si tienen ahora encuentros con sus ayudantes, o me escriben, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, doctora. No, por nada. Muchas gracias, doctora. Gracias. 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 Chao. Chao, hasta luego.